No sé si lo sabéis, pero se llama Tony Mónaco. Es un exalumno de aquí del centro. Está haciendo la curso puente, quizás se matricule de grado superior. Y digamos que es una mente inquieta y le gusta todo esto del mundo maker y tal. Está bastante metido. Ahora él os explicará con más cariño que yo. ¿Vale? Y bueno, él no tiene micro ni nada de esto, ¿vale? Entonces os agradeceríamos que por favor los móviles en silencio y tal, ¿vale? Pues nada más, os dejo con él y... Hola, bueno, vengo a hablar un poco sobre lo que es el mundo maker, lo que se puede hacer con estas tres placas. Bueno, ¿alguno de vosotros conoce Raspberry, URT-Node o Arduino? ¿Nadie? Sí, vale. Vale, pues todas estas placas, ¿vale?, han surgido porque, a ver, para el maker, ¿vale?, hay las tres P's, es pensamiento, percepción y producción, ¿vale? Nosotros, bueno, vemos los objetos de esta manera, y al ver los objetos de esta manera vemos que están muchas veces mal hechos o no están pensados para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, este es el sistema de producción tradicional, este de aquí, que sería, tú das tu tiempo y a cambio de tu tiempo te dan dinero, ¿no? Con ese dinero compras el tiempo de otra persona en forma de bienes o servicios. Pues nosotros lo que estamos haciendo es directamente colaborar todos juntos y cambiar el tiempo por bienes o servicios directamente. Por ejemplo, si necesitas un proyecto que lleva electrónica, lleva informática, tú eres informático, pues buscas un electrónico que te ayude, que también tenga esa necesidad, para suplirla entre los dos. ¿Vale? Por ejemplo, esta es la estación meteorológica que ha hecho Ferran Fábregas. Él no encontraba una estación meteorológica que a él le gustara, que le sirviera y que pudiera interactuar con ella desde su ordenador, programar funciones nuevas, etcétera, etcétera, y pues él se la hizo. Esta estación meteorológica, pues aquí podéis ver un sensor, aquí con unos servomotores, ¿de acuerdo? Unos motores controlados desde un micro PC, desde una Raspberry Pi, marca la humedad, la luminosidad, un poco la temperatura también, y bueno, está cortada, como podéis ver, a láser, es madera cortada a láser. Esto, bueno, un conocido mío tiene esta inquietud, ¿no? Le gustan las máquinas arcade de toda la vida, y quiso comprar una, pero cuando fue a ver el precio por internet, pues era desorbitado. Y él decidió hacerse su propia máquina arcade. Y ha terminado vendiéndolas, ¿vale? Esta es su web, es Home Game, y bueno, pues vende este tipo de máquinas. Cualquiera puede hacérselas. Con una Raspberry Pi cualquiera de vosotros puede coger y con tiempo, invirtiendo tiempo, puede hacerse una máquina de estas. Pero el que no tiene ganas de hacérsela, se la compra él y se ahorra un buen dinero. Luego hay proyectos más grandes, ¿vale? Que se une mucha gente, se unen mecánicos, se unen informáticos, se une mucha gente. Y han llegado a hacer, por ejemplo, cosas como esto. Esto es una moto que funciona con Soil. El Soil es aceite de soja, un combustible de aceite de soja, y puede llegar a 100 km por hora y recorrer 1000 km por un galón de combustible, que vienen a ser unos 3,7 litros. O sea que está muy bien. Están haciendo esta gente las máquinas que necesita toda civilización. Una moto, un tractor, una casa, por ejemplo, y todo, digamos, es hardware libre. También influye mucho el Internet of Things, el Internet de las cosas. Antes del Internet de las cosas, nosotros utilizábamos las máquinas para comunicarnos, ¿no? Yo le escribía un correo a un amigo y mi amigo lo leía. O en otro ejemplo, pues yo me dejo la luz encendida en mi casa, ¿vale? Y llamo a la vecina que tiene una llave y le digo, ¿puedes apagar la luz de mi casa, por favor? Ahora directamente dándole a un botón, con la comunicación persona-máquina, podemos conseguir esto sin necesidad de utilizar solo las máquinas para comunicarnos nosotros. Podemos comunicarnos con ellas directamente. Todos estos proyectos están desarrollados pues, con placas como Raspberry Pi, URT-Node o Arduino. Se pueden hacer infinidad de cosas. Raspberry Pi es un ordenador completo. Como podéis ver, tiene aquí un puerto Ethernet, tiene 4 USBs, este es el nuevo modelo. Tiene HDMI, tiene salida de audio y tiene los pines GPIO. Con estos pines podemos conectar sensores, podemos conectar infinidad de cosas. Por ejemplo, un sensor de temperatura para medir la temperatura. O podemos también enviar señales para activar o desactivar, por ejemplo, un relé, como aquí veréis. Esto, bueno, ahora lo veremos más a fondo.
Pero esto es una caja de domótica que he desarrollado con esta tecnología. Entonces, aquí podéis ver los diferentes modelos de Raspberry Pi que han ido surgiendo. Yo mi proyecto de fin de curso aquí en el Ausias, para grado medio, lo basé en esta de aquí, que era el modelo B, ¿vale? Se desarrollaba en China. Luego, los de la Fundación Raspberry Pi movieron todas sus fábricas a Reino Unido y se dieron cuenta de que era mucho más barato producir en Reino Unido que en China. Es decir, es mejor producir en nuestro país, creamos trabajos y a la vez es más barato. Luego salió este modelo de aquí, que es el B+. Como podéis ver, tiene más pines de entrada y salida y lleva 4 USBs en vez de 2. Por lo que permite, o sea, es para que veáis el cambio de lo que antes decían que eran juguetes a ordenadores totalmente funcionales. Esto le puedes instalar un Ubuntu, en este modelo de aquí, en el nuevo modelo 2. Le puedes instalar un Ubuntu Snappy, que es un Ubuntu retocado para este procesador, que es ARMv7, ¿vale? Y también están trabajando los de Microsoft, se dieron cuenta un poquito tarde de que esto ya no era un juguete. Están trabajando en Windows 10 para sistemas embebidos. Tipo las máquinas del metro con las que todos compramos billetes, por ejemplo, que ya están un poco anticuadas. Y este lleva 2 núcleos, lleva 1 GB de RAM, ¿vale? Porque los anteriores modelos llevan 512 MB de RAM únicamente, y con eso pues mucho no se puede hacer. Este, que es el modelo más nuevo, esto es para que lo veáis así un poco más de cerca, pues estos son unos hilos de expansión donde podemos conectar una cámara o un display LCD, una pantalla, o una pantalla táctil incluso. Esto de aquí es el VRT Node, también podéis ver que tiene los pines de salida, entrada y salida, pero bueno, algunos de estos pines también son para conectar puertos de Ethernet. VRT Node es un router completamente funcional, como el que todos tenemos en nuestra casa, pero mejor. Y lleva un firmware libre, como es OpenVRT. ¿Vale? Aquí le podéis conectar, pues, por ejemplo, un pendrive para hacer vuestro propio servidor por ejemplo, vuestro servidor de archivos, ¿vale? O conectarle una webcam y poder, pues, utilizarlo de IPCam. Esto de aquí que podéis ver son las antenas Wi-Fi. Hay gente trabajando en poder hacer una antena Wi-Fi externa, pero de momento estas son. Tiene bastante buena señal. Yo lo he probado en casa y hasta en el portal tengo cobertura. Esto es la expansión de los puertos de Ethernet, que como podéis ver está todo soldado, pero bueno, hay gente trabajando, luego veremos, en placas para facilitar todo esto, porque nosotros pues somos informáticos, ¿no? Y claro, no nos vamos a poner a soldar y tal, el que no quiera. Entonces hay gente electrónicos trabajando en facilitar esto, en hacer unas placas pues que tú las conectas y ya funciona, solo tienes que programar. También estas placas pueden interactuar entre ellas. Aquí, como podéis ver, están conectadas uno de los pines del VRT Node, 2 pines, a los de Raspberry Pi. Con esto lo que conseguimos es, bueno, todos aquí en clase hemos visto el programita este de Cisco para acceder a una consola de administración. Pues con estos 2 cables lo que hacemos es conectarnos a una consola de administración en VRT Node para poder configurarlo. Cuando accedemos lo que vemos es una terminal Linux normal y corriente. Aquí podéis ver pues un esquemático de la conexión, ¿vale? Es bastante fácil, es con unos cables de estos, ahora los tengo por aquí, ¿dónde los tengo? Bueno, ahora os enseñaré unos cables, perdón, para que veáis cómo se podría conectar esto sin tener que soldar absolutamente nada. Esto es el Arduino. ¿Me comentabais por ahí que alguien había utilizado Arduino alguna vez? No, yo solo las Raspberry, solo las conozco. Vale. Si veis que voy muy rápido o lo que sea, o tenéis alguna duda, me paráis y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Estas son las placas que os comentaba antes, las placas facilitadoras. Estas son para Arduino. Lo único que tienes que hacer es pinchar el Arduino y, como podéis ver aquí, en vez de soldar nada, simplemente son cables que incluso llevan una pestañita para que no nos equivoquemos a la hora de conectarlos y no provoquemos cortocircuitos. Yo para empezar recomiendo siempre que es mejor empezar con Arduino, aunque yo empecé con Raspberry Pi porque es un ordenador y claro, yo quería funciones como utilizarlo de servidor, pues servidor web, servidor SSH, servidor de VPN, un montón de opciones. Pero para empezar es mejor quizá Arduino. Se programa con un lenguaje que se llama Processing y bueno, tienes el Arduino IDE, ¿vale? Ahora lo veremos. Esto de aquí es Arduino IDE. Como podéis ver, pues esto es ArduBlock, ¿vale? Y esto es Arduino IDE. Aquí podéis ver el código, pero aquí también podéis ver los bloques. ArduBlock permite programar desplazando bloques de un lado a otro para que sea todo mucho más visual y niños de incluso 9 años puedan utilizar estas placas. Vale, y a lo mejor me preguntaréis, ¿y esto para qué me sirve a mí?
Pues sirven para aprender, como placas entrenadoras. Nosotros aquí, bueno, en el Ausias, cuando el año pasado, y supongo que seguiréis utilizando, máquinas virtuales utilizábamos. Con estas placas lo que conseguimos es utilizar hardware real. Entonces surgen problemas reales. Y quizá pues para según qué cosas viene mejor. También para crear un entorno de laboratorio. Yo cuando estaba aquí empezaba, pues tenía varios Pentium 4 para hacer pruebas y demás, pero claro, eso ocupa muchísimo espacio. Pues con 4 o 5 Raspberry Pis no hay ese problema. Para emprender. Bueno, cuando queremos hacer nuestro prototipo, perdón, pues quizá con un ordenador no sé, es más difícil o lo que sea y no queremos tener, como he dicho antes, 5, 6, 10, 50 ordenadores en casa. Con Raspberry Pi o con Arduino o con VRT-Node es mucho más fácil y mucho más económico. Porque, por ejemplo, Raspberry Pi, el modelo más baratito cuesta 20 euros. 20 euros y bueno, eso es asequible, ¿no? VRT-Node cuesta 25 dólares. Y un Arduino pues lo tenéis desde 3 euros. Desde 3 euros en una web que luego os comentaré qué web es y demás. Bueno, también para emprender, lo que decía de prototipado, etcétera, y para cualquiera, pues para ser libres, porque podéis utilizar Raspberry como un ordenador totalmente funcional con Raspbian, que es una versión de Debian adaptada para Raspberry Pi para procesadores de ARM. Yo utilicé Raspberry Pi para hacer mi proyecto de fin de curso. Esto no ríais mucho, ¿no? Esto es una foto, ¿no? Un PNG que hice yo para maquetar un poco cómo quería que quedara mi proyecto de fin de curso. Luego realmente lo que entregué fue esto. Dejé aquí el OpenRP, lo dejé para próximamente, ¿no? Porque, claro, en grado medio no veíamos el RP, pero lo dejé previsto para en un futuro. Lo que sí añadí fue un PHP-MyAdmin para administrar las bases de datos MySQL, una media wiki con un manual de uso, tanto de uso como de configuración. Un Joomla para que la persona que integrara esto en su negocio pues tuviera su propia tienda, digamos una réplica de su tienda en local para poder hacer pruebas y no cargarse, digamos, su negocio online. Un servidor de impresoras basado en CAPS, que es el servidor, digamos, por excelencia para Unix, tanto para Mac como para Ubuntu, para todos los Linux. También añadí un servidor de correo RunQ, que esto también lo vemos en segundo de grado medio. Un WordPress, por si querían hacer su propio blog o lo que sea, publicitario. Un Webmin para administrarlo. Y luego también un Bash Shell, ya que Webmin no tiene todas las funciones que nosotros podamos requerir. Entonces, pues también está bien dejar acceso a una shell online, pero solo en local, por temas de seguridad. Y luego también añadí, pues, zona videovigilada para cámaras de videovigilancia, para cámaras IP. Luego lo he ido mejorando poco a poco, y ha quedado así. Así es como ha quedado, digamos, lo que era mi proyecto de fin de curso a cómo está ahora. Le he añadido aquí una pestañita para poder administrar el router nuevo que le he añadido, que le da conectividad wifi a todo esto, porque antes era solo por cable. Entonces esto, como os comentaba antes, de la economía colaborativa, etc. Esto es un proyecto, ¿vale?, que hemos hecho entre un chico de Murcia y yo. Es un chico que es ingeniero electrónico, se llama Juan Antonio Valverde, y él ha hecho el esquema de todo esto, ¿vale? Esto es un SAI para Raspberry Pi, VRT-Node. Vimos que en el mercado no había nada que supliera esta función. Están apareciendo ahora SAIs para todos estos dispositivos, estas placas, etc. Pero solo se le puede conectar uno a la vez y duran unos pocos minutos. Entonces nosotros decidimos hacer un SAI que durara entre media hora y una hora, dependiendo de la batería que le pongas también. Esto de aquí es la batería, son unas pilas de litio, ¿vale? Y bueno, y que se le pudieran conectar más de un dispositivo a la vez. ¿Pero qué es un SAI? Un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida para que si se va la luz, pues tengas tiempo de apagarlo correctamente. Porque también hay que tener en cuenta que, como todo sistema operativo, los sistemas operativos para estos sistemas pueden fallar, son susceptibles a fallo en cualquier momento. Entonces, si tú no apagas correctamente tu PC o una de estas placas, puedes corromper el sistema operativo. Y esto te permite, por ejemplo, hacer una pequeña aplicación que te envíe un mensaje al móvil cuando se apague una de estas placas y te diga, pues, fallo eléctrico, acude. O directamente que se apague sola, ¿no? Para evitar un fallo de estos. Esto es así como quedó un poco con la fuente de alimentación, la pila,
Esto es un poco la circuitería que hemos utilizado. Y esto es un conversor de voltaje, ¿vale? Que convierte de 12 voltios a 5 voltios que utiliza la Raspberry. Porque la Raspberry y todos estos dispositivos se alimentan por micro USB. Entonces esto lo he hecho yo, que no es que esté muy fino, no es que esté muy limpio, pero a ver, de electrónica es lo justito, digamos, y bueno, lo que hice aquí fue como un hub que lo que hace es repartir la tensión que viene del SAI entre 6 dispositivos, que es el máximo de la batería que nosotros hemos utilizado para este proyecto. Aquí podéis ver un vídeo, ¿vale? Porque como no tiene caja todavía, es un prototipo en una versión muy temprana, no lo he traído. En cambio estos de aquí sí tienen caja, pero no es tan portable este, ¿no? Aquí podéis ver cómo desconecto primero el positivo y luego el negativo. Vale, vamos a aprovechar que ya lo he encontrado, ¿vale? Y si queréis iros pasando, estos son los cables, ¿vale? Para que veáis también, le he añadido unos pines, para que veáis un poco... Vamos a ir pasando más cositas por aquí, para que haya para todos. Estoy pasando por aquí. Para que veáis un poco las placas, si quieres pasarlo por aquí. Las placas que podemos utilizar para soldar. Estas de 2 capas, ¿vale? Las otras son de una sola capa. Estas se sueldan, ¿vale? Esto es cuando ya tenemos el prototipo en un estado bastante avanzado, ya terminamos soldando. Pero para empezar, digamos, utilizaríamos estas de aquí, que son simplemente pinchar, no hay que soldar nada. Y aquí he puesto unos componentes pues, para que podáis ver un poco qué componentes se pueden usar. Eso que parece 2 ojos es un sensor de movimiento, ¿no? Podéis detectar el movimiento de una persona con ese sensor. Esto de aquí es un semáforo muy básico, lo más básico que se puede hacer con Arduino, ¿vale? Pues es un semáforo que lo que hace es enciende la luz verde, parpadea 3 veces la luz azul. Normalmente se utilizaría ámbar, pero es que con los LEDs el color rojo es muy parecido al color ámbar, entonces no había diferencia casi. Y bueno, con esto lo que podéis hacer es aprender lo básico de electrónica. También viene muy bien, por ejemplo, a nosotros nos enseñan por dentro del ordenador a conectar pues el botón de power, el de reset. Lo conectamos y sabemos para qué sirve y ya está. Pero con estas cosas pues podemos crear nuestro propio botón de reset, nuestro propio botón de power. Un botón que haga lo que nosotros queramos y podemos entender cómo está hecho un ordenador por dentro. De mejor forma que solo pues, con teoría y con práctica limitada, ¿no? Vale, esto es parte de mi proyecto de fin de curso, era un sistema de videovigilancia basado en hardware libre, porque todo esto es hardware libre. Entonces, como en grado medio vemos CSS y HTML, no era nada dinámico. Tenías aquí el botón de las cámaras y tú clicabas, por ejemplo, en almacén y te abría la cámara de videovigilancia. Entonces, esto no es el mejor motor de vídeo que se podía haber escogido para aprovechar la resolución de la cámara de Raspberry Pi. Pero bueno, aquí lo hizo un poco más dinámico, que ya se veía, digamos, incrustado en una página web lo que son las cámaras. Pero seguía siendo el mismo motor de vídeo anterior. Aquí podéis ver cómo con este nuevo motor de vídeo, que también es dinámico, la página es dinámica, se ven las cámaras aquí, pues conseguimos aprovechar la resolución Full HD la resolución Full HD de Raspberry Pi. También podemos hacer doble clic a la imagen de la cámara y ampliarlo a pantalla completa. Este es mi gato. Y bueno, aquí podéis ver la imagen a pantalla completa de la misma cámara. Entonces también se pueden hacer sistemas... Esto no tiene nada que ver con mi proyecto de fin de curso, ¿vale? Esto es un sistema domótico que lo que lleva aquí es pues, un diferencial. Esto es un PoE y para control de los interruptores y demás. Y esto básicamente es para que se entienda que una vez, si se estropea la Raspberry o lo que sea, no me quedo sin luz en casa. Simplemente vuelve al manual, se enciende todas las luces se encienden automáticamente y ya las tenemos que ir apagando por los interruptores.
Porque claro, si tú le instalas esto en casa a alguien y le dices que si se estropea se va a quedar sin luz, no lo va a querer, evidentemente. De esto podemos ver una demostración, si queréis, en vivo. Con esta lamparita de aquí. A ver. Vale, esto ahora será un poco mal la resolución, ¿vale? Por el proyector. Lo encendemos. Lo conecto al wifi. Vale, estoy conectado a la red wifi de VRFNode. Perdonad, es que no veo muy bien desde aquí. Vale, lo activamos. Y ahora pues podríamos encender y apagar cualquier luz de nuestra casa, desde el interior de nuestra casa, desde el portátil, o desde un panel central con pantalla táctil que incorporemos, o incluso desde la calle, si habilitamos el NAT, ¿vale? Pues asignándole una dirección fija, digamos, al router de nuestra casa con un sistema tipo no IP, pues podríamos acceder a esta página web desde fuera y, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo cuando era pequeño muchas veces, yo veraneaba en Andalucía, ¿vale? Y pues igual íbamos casi por Valencia y saltaba mi madre diciendo: nos hemos dejado la luz de la cocina encendida, y teníamos que dar la vuelta para apagarlo, o llamar a la vecina que tenía las llaves. Pues con este sistema no tendríamos que haber gastado tanta gasolina, ¿no? Porque podríamos haberlo apagado. Ahora estamos trabajando también con un chico, ¿vale? Que domina mucho el tema de programación con Android, con iPhone, etc. Estamos trabajando en hacer una aplicación tanto para Android como para iPhone, para que esto se pueda utilizar directamente desde el móvil, porque esta página web en el móvil la verdad que no se ve muy bien. No se ve muy bien porque es demasiado grande y bueno, yo tampoco es que sea un experto en programación web. Muchos de los que estáis aquí sabréis mucho más de programación web que yo, evidentemente. Vamos a volver a donde estábamos. Vale, un segundito. Vale, también vamos a ver una demo de videovigilancia. Lo que no sé si se puede, digamos, sacar por vídeo sin autorización o enfoca hacia otro sitio, o ¿cómo lo hacemos? Todo el mundo tiene autorización. ¿Os importa aparecer en la pantalla? Han firmado. No pasa nada. Si hay alguien que le molesta o lo que sea, que bueno, ¿el qué? ¿Perdona? Que no es ningún banquero ni cuchillo, nada. Vale. Genial. Vale, pues vamos a apretar aquí. Esta es la página web, ¿vale? Esta es la página web desde la que podemos acceder a todas las funciones. Se debería ver todo así alargado, pero al tener la pantalla extendida, pues la resolución es distinta y se ve así. Pero bueno, a ver.
Si accedemos a zona videovigilada, aquí pues podremos ver la cámara, ¿vale? Aquí os veis todos. Y podemos incluso poner la pantalla completa. Como... Incluso podemos pausarlo. Ponte la cámara. También podemos pausarlo y luego el vídeo tiene un pequeño buffer, ¿vale? Con el que sigue reproduciendo exactamente por donde iba. Por ejemplo... También desde aquí podemos aprovechar, ya que hablábamos antes de VRT-Node, vamos a ver la interfaz de administración de VRT-Node. A ver si recuerdo la cosa. Sí, la recuerdo. Es un firmware normal de router, ¿vale? Pero es un firmware libre. Hay algunos routers Linksys que permiten también... Son routers Linksys con el chipset Cisco y bueno, incorporan este firmware, una versión de este firmware que es libre, es totalmente libre y bueno, esto la comunidad está trabajando diariamente en este firmware. Aquí veis todas las opciones, bueno, es un router como otro cualquiera, pero con muchas más opciones. Tiene, por ejemplo, pues un firewall basado en IP tables, un montón de cosas. Y también, como veréis, voy a despejar las pantallas para que podáis ver el terminal. O bueno, no, vamos a hacerlo así mejor, más fácil. Bueno, no está activado el password de root, luego os enseñaré una captura de pantalla, digamos, para que veáis un poco. Vale. Luego aquí en cada Raspberry del sistema pues podemos ver con una aplicación, ¿vale? Que esta no la he hecho yo, es Raspberry Pi Monitor, y nos muestra un poco la información de cómo está cada Raspberry del sistema, porque tanto el sistema domótico como esa cámara de videovigilancia están basados en Raspberry Pi. Y aquí pues podemos ver un poco la versión de Linux que llevan, el tiempo que lleva encendida, cómo está la carga de la CPU, la temperatura, que para una Raspberry Pi 40 grados está muy bien, a partir de 50 ya nos tendríamos que asustar bastante. Pero bueno, siempre se puede hacer, como esto es libre, podemos hacer lo que queramos, siempre se puede hacer una aplicación que detecte la temperatura. Al sobrepasar una temperatura, un límite de temperatura, active un ventilador y que si sobrepasa ese límite de temperatura puesto para el ventilador, un segundo límite, apague la Raspberry. Vale, también podemos ver el uso de la swap, que en este caso, la memoria de intercambio, que en este caso pues no está usando. Y la tarjeta SD, pues el uso que tiene, porque el disco duro de la Raspberry Pi es una tarjeta SD. En la versión 2 y en la versión B+, el disco se ha cambiado de tarjeta SD a tarjeta micro SD. Vale. También aquí pues tenemos, aparte de las estadísticas, la cámara, el sistema domótico, tenemos una terminal que yo pues la tengo desactivada, ¿vale? por seguridad. Porque si tienes una cámara de videovigilancia que está grabando en tu casa 24 horas, no es conveniente que si está expuesta a la calle, si está expuesta a que tú puedas acceder a ella desde internet, no es lo más correcto tener una terminal y que menos sea una web shell. ¿Vale? Más que nada es eso, porque hay buscadores como Google, pero que te permiten buscar dispositivos conectados a internet con vulnerabilidades como podría ser Shodan, que es un buscador que te permite hacer estas cosas. Y es muy peligroso dejar algo así abierto. Vale.
segundito que vamos a volver al PowerPoint. De estas partes del principio, como he ido un poquito rápido para que dé tiempo de las demostraciones y demás, si tenéis alguna duda... Vale. Un segundito. Vale, luego veremos una demostración del semáforo este, bueno, pues en directo, digamos, para que veáis un poco el IDE de Arduino, el ArduBlock, y que es muy fácil, digamos, hacer cosas con Arduino. Vale, ahora vamos a ver, pues cuando ya tenemos un sistema plasmado, digamos, en un código y ya sabemos lo que queremos, es muy incómodo tener encima de la mesa un montón de cables, ¿vale? Mi pareja un día me va a echar de casa. Y entonces pasamos al prototipado, ¿vale? Al principio, en las primeras versiones, no es recomendable para nada gastarse dinero en cajas, en cosas, porque entre sierra, taladro, soldador, va todo a la basura al final. O sea, cuando hacemos un prototipo, las primeras veces todo... Por ejemplo, como podéis ver aquí, este diferencial, esta versión no es la final. Este diferencial está mal puesto. Yo compro cajas de estas baratitas, ¿vale? Un segundo voy a intentar... ¿Vale? Para que podáis ver todos. Yo compro cajas de estas baratitas para no gastarme dinero, digamos, en cosas muy caras que luego tengan que ir a la basura. Y luego esto también se puede reciclar. Por ejemplo, le quito la tapa y pues ya tengo otra caja para otro prototipo, ¿no? Aquí podéis ver lo que hay un poco dentro de este maletín y dentro de esta caja y de aquella otra. Esto es un hub USB de cuando todavía no tenía diseñado ni el sistema de Power over Ethernet que llevan estas cámaras y lo de la domótica. Y estaba en una versión muy temprana, ¿vale? Pues lo que hice fue ponerlo todo en un corcho. Aquí veis el VRT Node, los puertos Ethernet, la Raspberry, que es un modelo de los anteriores, conectado a un relé. Estos son relés que lo único que hacen es que mediante la tensión que emiten estos pines, que funcionan a 3,3 voltios, pues cuando yo he hecho clic en la web en encender, la Raspberry ha enviado una señal a un relé como este, pero de menos salidas, ha activado el relé y ha dejado pasar la corriente. Aquí podemos ver otro sistema de conexión con esta placa facilitadora que os comentaba, ¿vale? Porque estos, digamos, tampoco tienen mucho misterio, es con los cables estos que comentaba, pero para otras cosas sí que hay que soldar. Entonces, estas son las placas que podéis encontrar en electronics.cat. Pues este sería como el HUD de la Raspberry que te permite conectar todas esas placas a tu Raspberry. Y este es el módulo de relés. Simplemente lo conectas con la pestañita hacia su lado y ya funciona. Y esta es la cámara de Raspberry Pi, que como decía antes, pues puede grabar vídeo, tomar fotos, etc. a Full HD. O sea, es Full HD y tiene distintas resoluciones, pero vamos, ya habéis visto que más o menos bien se ve. Aquí ya pues pasé a la versión 2.0, cogí un maletín que tenía de cuando era pequeño de Scalextric Boxes, ¿no? Y pues con la sierra y tal y un poco de tiempo le puse los conectores de Ethernet que hemos visto antes. Y aquí pues le puse la cosita esta para el cable, ¿vale? Y ya está. Pero no me gustaba mucho el acabado. Entonces termino haciendo... Estas son las cámaras como las tenía antes, en una caja como estas. Simplemente hice aquí un agujerito y ya está. Pero claro, no es lo mejor. Y luego lo cambié ya, digamos, a este maletín. A este maletín que es este de aquí. Y como podéis ver, pues está así... Todavía no es un prototipo final, ¿no? No sé si se ve desde aquí. Si no, mirad, vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos la cámara, vamos a aprovecharla. Así todo lo que he ido enseñando, que quizá desde lejos no se veía muy bien. Pues lo vamos a ver desde la cámara. Esto. A ver.
si se ve bien. Perdonad mi principio de Parkinson, ¿no? Pero aquí podéis ver el VRT Node y un poquito todo cómo está montado, ¿no? Y esto sería pues el semáforo este, que vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a conectar al puerto USB del VRT Node. Más abajo, vale. Y estoy en medio también. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Ves? Ahora parpadeará en medio unas cuantas veces y pasa a permitir, digamos, el tráfico. ¿Veis? Por ejemplo, en un prototipo pues se utilizan LEDs, pero si queréis hacer un semáforo de verdad, se sustituirían los LEDs por relés y bombillas típicas pues, de un semáforo, ¿no? Ahora vamos a ver esto de que... para ver cómo se recuperaría el control manual, digamos, para no quedarnos nosotros sin... Un segundito, por favor. Vale, ahora voy a apagar la Raspberry Pi desde la terminal. Un segundito que le he reiniciado. Ahora, vale. Apagamos la luz. Vale, ahora vamos a suponer que se ha estropeado el sistema domótico de nuestra casa. Y bueno, se ha estropeado y diremos, uy, nos hemos quedado sin luz en casa. Pues realmente no, porque al estropearse, esto termina de apagarse, recuperaríamos el control manual y simplemente tendríamos que venir a apagar el interruptor y bueno, llamar al técnico para que nos solucione el problema. Está más bien. Vale, también deciros que ahora pues veremos un ejemplo más práctico abriendo el Arduino IDE y el ArduBlock para que veáis lo fácil que es. Porque mucha gente al ver todo esto pues dice, uy, esto parece muy difícil, pero no, realmente ya lo veis aquí, que es arrastrar los bloques, configura pin digital, el pin 19, valor alto, que alto es, digamos, de enciende, ¿no? Y aquí le añadimos un retardo, un delay de 500 milisegundos y luego pues configura pin digital, pin 19, valor bajo. Vale, vamos a volver a donde estábamos. Mi gato otra vez. Lo hace el famoso mi gato, ¿eh? Vale, también comentaros eso, que vosotros pues, podéis también curiosear en estos aspectos, hacer vuestros prototipos, todo lo que queráis.
Y aquí pues tenéis el foro más conocido en español sobre Raspberry Pi, donde podéis encontrar infinidad de información y un montón de gente, pues yo por ejemplo estoy ahí, pues si tenéis cualquier duda o lo que sea, o queréis proponer un proyecto, por ejemplo, pues uno de vosotros pues es un máquina en programación, pero los sistemas pues necesita alguien que le lleve los sistemas. Pues ahí podéis encontrar a una persona que quizás esté interesada en vuestro proyecto para echaros una mano en el tema que pues, os haga falta. Este es el foro oficial a nivel internacional, pero tiene su propia sección en español, de habla hispana. Y también hay gente muy buena ahí colaborando. Y VRT-Node es una placa, como os comentaba, que ha salido hace muy poquito y no tiene una gran comunidad como Raspberry Pi, por ejemplo, puede tener. Pero bueno, ahí estamos creando la comunidad día a día, creciendo, y somos pocos los que estamos ahora mismo, pero bueno, si cualquiera de vosotros se anima, pues ya seremos más. Y también comentaros que el día 11 de abril hemos organizado aquí en Barcelona un evento, ¿no?, en el local de Makers of Barcelona, que es un colectivo de aquí que está bastante bien. Y ahí podréis ver una charla más técnica sobre estos mismos sistemas, así como la estación meteorológica que hemos visto antes, estará Ferran explicando cómo funciona. Las placas facilitadoras también tendrán su propio espacio, estará Jordi Binefa explicando pues un poco, y también tendrá un stand comercial donde las venderá a precio más económico, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en mi blog pues podéis encontrar, platonet.com, podéis encontrar este apartado de aquí donde os explica pues cómo conseguir vuestras entradas gratuitas, dónde será, pues de qué hora a qué hora, durará todo el día y habrá charlas, talleres, sorteos, un poco de todo. Pero es muy importante que si vais reservéis una entrada, ¿vale? Porque aunque sean gratuitas el aforo es limitado. Y lo que es charlas y talleres, la mayoría ya se han agotado, lamentablemente. Pero bueno, si alguno está muy interesado en alguna de las charlas o talleres, podríamos intentar buscarle un hueco, pues se mira. Y también deciros pues eso, que podéis, aparte de las preguntas que tengáis, si tenéis alguna pregunta, he intentado dejar eso media horita que queda para preguntas, pero si todavía hay más preguntas, me podéis encontrar en Twitter, donde voy publicando todo lo que hago. También me podéis encontrar en mi blog, y podéis enviarme email si queréis también a esta dirección de correo. Uno de los patrocinadores, bueno, los sponsors de mi blog, Raspberry Shop, pues ha querido daros a todos vosotros un descuento para los kits de inicio, que es válido hasta el 30 del 6. Solo tenéis que entrar pues eso, a la web y poner el código promocional, que es Peatonet en mayúsculas, por si queréis comprar algo pues que no salga tan caro, ya que como estudiantes que somos pues no tenemos, bueno, al menos yo no tengo muchos recursos. Y bueno, hasta aquí la charla. Si queréis ver otra demostración, o sea, que repita las demostraciones, pues las podemos repetir para los chicos que habéis llegado más tarde o lo que sea. Si tenéis cualquier duda, pues he dejado esta media horita para dudas, o incluso si queréis comentarme algo que creéis que se podría mejorar y sabéis cómo, también quiero aprender de vosotros, que me digáis, pues creo que este sistema sería mejor, o oye, tengo esta idea y quisiera hacerlo. ¿Conoces a alguien que esté interesado y quiera formar equipo? O incluso si a mí me gusta la idea, pues también podemos mirarlo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, dime. Sí, perdón, se me ha olvidado decirlo, lo siento. Raspberry Pi es un ordenador completamente funcional. Lleva una versión de Debian adaptada a RM7 que se llama Raspbian. Por lo tanto, pues tú puedes programar en Python, puedes programar en C, pues lo que tú quieras. Y Arduino, eso sí, se programa por processing, que es el lenguaje este que veíamos. Ahora vamos a ver el Arduino IDE. Este sería el Arduino IDE. Pues aquí programaríamos pues eso, en Processing, que es el lenguaje que habéis visto antes. Muy sencillo. Y luego hay una herramienta que se tiene que añadir, que es ArduBlock. ¿Vale? Es ArduBlock y por ejemplo pues lo único que tenemos que hacer es... Esto sería un loop, un bucle. Pues arrastramos el bucle, pues tenemos un if, por ejemplo, el loop, tal. Y luego pues para configurar los pines, porque como Arduino lo bueno que tiene es que aparte de salidas digitales como Raspberry Pi,
le puedes añadir sensores, por ejemplo, analógicos, pues... A ver, un segundito, pues puedes configurar pin digital, pin analógico, etcétera, etcétera. Diríamos aquí, pues pin digital, salida, el pin 1, ¿vale? Lo que hay que ponerlo dentro de aquí, configura pin digital. Pues pondríamos el pin 1 y le asignaríamos un valor alto o bajo. Y simplemente, una vez tenemos el código aquí, directamente tendríamos que darle aquí a... Upload, ¿vale? Y aparecería aquí el código representado. Esto viene muy bien para empezar a aprender, etcétera, etcétera, porque, claro, en programación, un punto y coma, un espacio mal puesto, nos estropea todo el código. Entonces aquí podemos aprender a escribir correctamente para luego ya utilizar directamente el Arduino IDE o lo que queramos. Y una vez tuviéramos esto ya terminado, lo único que tendríamos que hacer es subirlo a Arduino, ¿vale? Lo que se haría es, a través de este cable de aquí, que digamos es un puerto, es como si fuera un puerto serie, ¿vale? Lo conectamos al ordenador y además de alimentar Arduino, es un puerto serie. Y lo que hace es, automáticamente lo compila y sube el código aquí. Aquí, como podéis ver, pone que no está conectado de TTI USB 0. Pero vamos, que es muy... Lo más facilito es Arduino. Pero también hay que tener en cuenta eso, que no es un ordenador completo y que a nosotros quizá nos llame más la atención Raspberry Pi, porque sí lo es. Vale, aquí, pues si queréis ver un poco también la primera versión del prototipado del Ethernet, lo hice pues con una regleta, una roseta de pared Ethernet, porque, pues lo que decía, para no gastar dinero. Y luego la segunda versión ya utilicé pues conectores de estos. Aquí podéis ver un conector pues que está soldado y cortado el cable. Si hay alguna pregunta más. ¿No? Sí. Has comentado, por ejemplo, lo de la lámpara. Sí. La seguridad era IP-Tables, ¿no? ¿En la lámpara, la seguridad? No, el IP-Tables viene incorporado ya en el router. Yo de momento no he hecho ningún script para securizarlo ni nada. Sí que es cierto que para el proyecto de fin de curso le añadí un script en IP-Tables con política restrictiva, etcétera, etcétera. Pero aquí todavía no lo he incorporado, porque esto, digamos que es de laboratorio, no lo tengo en casa todavía implementado y demás. Es que si no me echan, no puedo hacer una obra en mi casa. Y por eso lo he hecho así, pues porque este enchufe yo lo tengo en mi habitación y quizás pues puedo apagarlo y encenderlo desde cualquier lugar de la casa. El prototipo final de la seguridad, pero no, por ejemplo, para que lo separa. Sí, debería tener pues, un firewall con IP-Tables, quizá añadirle pues, por knocking, ¿vale? Que por knocking es pues como tú marcas una secuencia de puertos, por ejemplo, haces una llamada al puerto 70, 71 y 72 y automáticamente el puerto 22 o el puerto 80 se abren y te deja acceso durante un ratito. Yo el ejemplo que pongo siempre es como si llamas a la puerta del vecino para que te abran tu casa. Para no dejar un puerto abierto y que nunca nadie pueda acceder. Y también quizá vendría muy bien un sistema como File2Ban, que es para que si tú accedes una sola vez o dos veces o tres veces sin contraseña, pues directamente diga, desde esta IP que has accedido no vas a poder acceder durante media hora. Porque sí, bien visto, porque sí, la seguridad es muy importante en este... Sobre todo cuando estamos dando acceso al control de una casa. O sea, también nos podrían subir la calefacción y asfixiarnos, y si tenemos las puertas domotizadas, cerrarnos las puertas. O sea, en el Internet of Things, lo que es el tema de la seguridad es muy importante, porque ya no solo es un ordenador que puede fallar y nos pueden borrar nuestras fotos del viaje en verano. Es que pueden llegar a matarnos incluso, o sea, o matar a nuestra mascota o lo que sea, y eso es peligroso. ¿Tenéis alguna preguntita? Sí. Respecto a las cámaras IP, Sí. ¿cómo proteges? ¿Cómo impides el acceso no autorizado? Sí, se podría programar, por ejemplo, se podría escribir en el fichero HTTP access, ¿vale? Pues podrías escribir una regla que te pida contraseña, por ejemplo. Pero eso sería algo muy básico, o sea, también podrías limitarlo por IP. Por ejemplo, tú tener una IP fija desde la que accedas y solo acceder desde esa IP, por ejemplo. Pero a ver, las cámaras ahora mismo, como podéis ver, van por cable, ¿vale? Porque sí que hay que tener en cuenta la seguridad. Y si tú solo dejas la vía de ataque abierta, digamos, que sería el VRT node del router,